Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, poderoso Dios. Aleluya. Bendito en el nombre sea de tu Jesús nombre, de Nazaret. Señor. Gracias, Señor, te damos. Aleluya. Bendito sea tu Gracias, nombre, Señor. Gracias. Poderoso, poderoso. Gracias, Aleluya. gracias, en el nombre gracias. de Jesús. Mi Amén. alma te alaba, Señor. Gloria Mi a alma te Dios. bendice, Aleluya. Padre. En el nombre de Jesús de Bendito Nazaret. sea tu nombre, Santo, Señor. santo, santo. Poderoso. Aleluya. En el nombre Gracias, de Jesús. Cristo, gracias. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo, santo, santo. Aleluya. Gracias. Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos. Dios le bendiga ricamente. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a abrir Gloria a la Dios. palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 9. Primera de Reyes, capítulo 9. Gloria a Dios. En pacto de Dios con Salomón. Gloria a Dios. Ahora Dios entra en pacto con Salomón nuevamente. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Este va a ser el texto base, pero después vamos a ir a Primera de Reyes 8. Pero hablamos Primera de Reyes capítulo 9. Gloria a Dios. Gloria a Amén. Dice la palabra del Señor así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Y dice así. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y lo adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará, y dirá: ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán: por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron, por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este es el pacto que Dios hizo con Salomón. Y le dijo: pero si anduviereis en integridad delante de mí, yo estaré con vosotros. Amén. Yo he oído, dice, en el verso 3, 9:3 de Reyes, dice: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Gloria. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Ahora, ¿dónde iban a estar los ojos? Iban a estar atentos Dios a la oración que se hiciera en su templo. Amén. Él iba a mirar allí a su templo porque le habían edificado una casa a Dios para oración, Amén. para estar en presencia de Dios y para ir a llevar todas nuestras luchas, nuestras dificultades y nuestros problemas. ¿A quién? ¿Al que está delante? No. ¿A los Dios. levitas? No, a Dios. A Dios. Amén. Buscar de Dios. Porque la gente tenía que ir a Israel, ir a Jerusalén, donde Dios había puesto allí para poner su nombre, había elegido a Jerusalén allí. ¿Por qué? Porque allí Él quería que todos los israelitas fueran al templo a buscarlo a Él. Amén. Que lo Gloria buscaran Dios. a Él.
que hicieran oración, que se presentaran delante de Dios y elevaran su queja o elevaran su causa delante de Dios para ser juzgado por Dios y para ser protegido y ser librado de la mano del enemigo y de la mano del opresor. Amén. Gloria a Dios. Si nosotros nos volvemos para atrás al capítulo 8, en el verso 12, cuando Salomón dedica en la casa de Dios, porque vemos, hermanos, alabados a Dios, que en los capítulos siguientes, después que Salomón se casa con la hija de Faraón, en el capítulo 3 y 4, alabados a Dios, en el capítulo 5 de Primera de Reyes, habla de que Salomón hizo pacto con Hiram para que poder traer madera de cedro, alabados a Dios, de allí de Tiro, alabado sea Dios, ¿no? Para construir el templo de Jehová, que le iba a construir David, porque él había puesto en su corazón David hacer un templo a Dios, una casa. Dice, yo morando en casa de cedro y la casa de mi Señor está en tienda, y mi Señor vive en tienda. Y esto le agradó, esta idea que tuvo David a Dios, pero que David no iba a edificar esa casa. ¿Por qué? Porque David era un hombre de guerra. En sus manos tenía mucha sangre. Había corrido mucha sangre. Él había librado las batallas de Dios. Pero ¿para qué? Para que cuando tuvieran tiempo de bonanza, tiempo de paz, un descendiente, uno que iba a salir de sus entrañas, o sea, Salomón, un hombre de paz, un hombre pacífico, edificara la casa de Dios. Era un plan perfecto de Dios para poder edificar un templo, porque como David había tenido en su corazón el hacerle una casa a Dios, Amén. porque ¿quién no quiere hacerle un altar a Dios? ¿Quién no quiere tener un refugio que sea pura y exclusivamente para Dios? Para que Dios se mueva con su presencia y allí haga milagros, prodigios y señales. Como hoy, hermano, estamos viendo y como hoy nos estamos congregando en este lugar. Aleluya. Pero ¿para qué lo estamos dedicando? Eso, hermano, es lo que se le ha perdido hoy en día. Se ha perdido de vista y se ha perdido el objetivo de la iglesia, de la casa del Señor, porque dice, mi casa será llamada casa de oración. Gloria a Dios. Y ustedes le han convertido en cueva de ladrones. Esto le decía el Señor a los fariseos y a los escribas, que habían hecho la casa de Dios, hermano, una casa de mercado. Habían palomas, habían corderos, habían becerros, habían cabras, habían de todos los animales, hermano, para ofrecer holocausto. Y entraba a la casa de Dios, hermano, y era un mercado aquello, cambistas, cambiaban las monedas, hermano. Alabado sea Dios por la moneda que tenía en Jerusalén para poder comprar los animales. Hoy en día, hermano, está pasando exactamente lo mismo. Ya se está recluyendo, ya se está relegando, hermano, la presencia de Dios vivo, alabado sea Dios, en los templos que tienen para reunirse las congregaciones, para ofrecer fuego extraño, para darle culto, un culto extraño a Dios, que no le agrada a Dios, que solamente es una rutina que le hacen ellos. Hoy en día, hermano, cuando hasta levántense, vamos a entregar la mano en la reunión a las manos del Señor. Ora el hermano tal, fulano de tal por las ofrendas. Levanten las ofrendas, lleven las ofrendas, oren por los enfermos, sanen a los enfermos y hacen todo, hermano, por una rutina, rutinario y por un esquema que tienen, hermano, los estratagemas de hombres. Y después cuando le dan a la alabanza, a la adoración y bailan y cantan y saltan. Hay mujeres que saltan y bailan, hay jóvenes que bailan, hay jóvenes que hacen teatro, hay jóvenes esto, que lo otro, hermano, y le han convertido en una cueva de ladrones. Porque se ha perdido el objetivo de la casa de Dios, del templo de Dios que se le está haciendo, hermano, y rindiéndole culto al Altísimo. Y 4 o 5 minutos, o 10 o 15 minutos, media hora, hermano, de palabra. Y ni siquiera, hermanos, palabras de Dios, sino que son palabras, mensajes emotivos. ¿Dónde está la edificación del pueblo? Dice el profeta Oseas, hermano, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Dónde están, hermano, aquellos líderes, alabados a Dios, comprometidos con Dios, enseñando la palabra del Señor para que aprendan a alabar y adorar a Dios? Yo no me imagino, hermano, que un alma parta
a la presencia de Dios sin saber adorarle, sin saber adorar y sin saber poder tener su presencia consigo. Sin comunión con Él. Hermanos, tenemos que vivir en comunión con Dios, con su Espíritu. Amén. Hoy nos ha dejado el Consolador, el Espíritu Santo, que tiene que estar morando aquí porque nosotros somos templo del Espíritu. Pero si no podemos cuidar un templo físico, ¿cómo podemos cuidar el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermano? ¿Cómo podemos comprobar o cómo podemos, hermano, cuidar el templo de Dios que somos nosotros? Para que Él se mueva, hermano, dentro de nosotros, en santidad y en honor. Y después que hizo pacto con Hiram, en el capítulo 6, Salomón empieza a edificar el templo. Empiezan las obras del templo. Alabado sea Dios. Dice, hermano, la palabra del Señor que allí, en medio de la obra, no se sintió ningún ruido de martillo. No se levantó herramienta filosa, hermano, ningún punzón, ninguna nada, hermano. ¿Saben por qué? Porque las piedras que traían de la cantera ya venían perfectamente, alabado sea Dios, perfectamente cortadas. Ya no pongan como la pusieran, hermano, ya venían derecho para encastrar, hermano, para que no se levantara y no se oyera ninguna clase de herramienta, porque era todo consagrado a Dios. Y la hicieron con tal perfección a la obra, hermano, que quedó de maravilla. Porque para Dios hay que hacerlo todo perfecto. Amén. A su nombre sea la gloria. Después que edificó, hermano, en el capítulo 7 dice que Salomón edificó otros edificios. Alabado sea Dios. Después hicieron el mobiliario del templo. Hicieron las mesas de la proposición. Hicieron el altar del incienso. El altar donde se sacrificaban los holocaustos. Alabado sea Dios. Después, en el capítulo 8, hermano, del 1 al 11, habla de que Salomón dice traslada el arca de Jehová. Y mire lo que dice del verso 9 en adelante, 8, 9. En el arca ninguna cosa había sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. O sea, hermano, que cuando terminaron de poner el arca en el lugar santísimo, salieron los sacerdotes y enseguida llenó la gloria de Jehová, vino y llenó el templo. La misma presencia de Dios vino y llenó todo el templo, hermano. Y no podían ministrar por causa de la gloria de Jehová en el templo. Y hoy, ¿qué gloria puede haber en un templo, hermano, hecho de mano? Que no se le da la gloria debida a su nombre. Que no se está buscando la gloria de Dios, sino que siempre está buscando la vanagloria del hombre. Y que no se santifica tampoco el pueblo. Amén. Gloria a Dios. Y ahora, en el verso 12 dice, entonces dijo Salomón. Ahora empezó a hablar el rey Salomón a toda la congregación. Y dijo Salomón, estamos en Primera de Reyes, capítulo 8, verso 12. Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Dios habita en el medio de la oscuridad. Cuando Dios se presentó a Moisés en el monte Sinaí, cuando le estaba hablando cara a cara con Moisés dándole las tablas de piedra, dice que una nube espesa estaba en la cumbre del monte Sinaí y allí hablaba Dios cara a cara con Moisés. Pero el pueblo aquí abajo, ¿qué es lo que veía? Veía relámpagos, truenos, alabanza a Dios, relámpagos y truenos, pero veía nubes. Y allí en medio de esa nube habló Dios a Moisés. Ahora dice, yo he edificado casa por morada para ti. Como diciendo, yo he edificado esta casa para que tú mores. Para que tú vengas y mores. O sea, hermano, que cuando Salomón, uno le hace un templo, le hace un lugar a Dios, era para que él viniera a vivir ahí en ese lugar. Para que la presencia de Dios viniera y estuviera ahí en ese lugar.
Ahora digo yo, aquellas personas que consagran un lugar físico, hermano, para poder congregar, que hoy supuestamente los templos, alabados a Dios, de cada denominación, alabados a Dios, donde se reúne su congregación allí, ¿ese templo para qué es? Para reunirse. Porque allí ese templo se santificó y se dedicó ¿para qué? Para que Dios morara en ese lugar. Para que Dios habitara en ese lugar. Para que la presencia de Dios estuviera allí. Para que el fuego de Dios estuviera en ese lugar. En algo físico. Donde tuviera un punto de reunión para poder ir y estar conversando con Dios. Y para poder recibir su presencia. Y para poder ser atendido por Dios. Entonces eligió allí, Jerusalén, donde se le dedicaron el templo. Aunque el Señor no habita en templo hecho de mano. Él habita en un templo santo, en un templo puro, en un templo, hermano, que se santifica, o sea, en el templo del cuerpo del Espíritu, el cuerpo del hombre, hermano. Nosotros somos templo del Espíritu de Dios, del Espíritu viviente. Entonces, si nosotros le damos entrada a Jesucristo, aceptamos en nuestro corazón a Jesucristo, le estamos dando la bienvenida al Espíritu de Dios que viene a nuestro corazón a morar, a vivir ahí. Ahora yo tengo que purificar y santificar mi corazón. Amén. Y yo tengo que vivir en contacto y en comunión con Dios. Porque si yo no tengo contacto ni comunión con Dios, no estoy en la presencia de Dios. Hay una alabanza, hermano, que dice, merecedor de alabanza. Amén. Aquel que vino a buscarme. Sí. Merecedor de alabanza, que siendo yo un pecador. Amén. Que no escatimó su linaje para morir en la cruz. Merecedor de alabanza. Aquel que su vida dio. El día que no le alabo, dice, mi alma se me entristece. Si no le doy alabanza, Él no puede estar presente. Amén. Un sacrificio tan grande no puedo pasar por alto. 3 veces le digo santo, aunque digan que estoy loco. Ahora, hermano, si yo soy templo del Espíritu Santo, si yo tengo a Jesucristo morando en mi corazón, ¿por qué no le doy alabanza? ¿Por qué no le estoy alabando y adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Por qué no estoy en comunión con mi Dios, hermano? ¿No será que el corazón no estará puro todavía? Claro. ¿No será que el corazón todavía tiene pecado y apetito desordenado? Que está dividido el corazón. Y Dios en un corazón dividido no puede estar. A su nombre sea la gloria. Hay manchas. Por eso dice, yo he edificado casa para morada para ti. Yo he edificado este templo para que tú vengas y mores en este lugar. Y vivas en este lugar. Que tu presencia venga y esté en este lugar. Que estés con tu pueblo. ¿No dice el Señor? Y habitaré en medio de ellos. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán para mí mi pueblo. Amén. Entonces, si somos pueblo de Dios, ¿por qué no andamos en su presencia? ¿Por qué no andamos en la presencia del Señor? ¿Por qué no realmente dedicamos, hermano, o rededicamos nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo? Si es el único que Él puede dar, alabado sea Dios, su presencia nuevamente. Santo. Él es el único que puede librar nuestras batallas, el único que puede estar en comunión continuamente con su pueblo. Pero si no le dan alabanza, Claro. si tienen otros nombres en sus bocas, si claman, no claman a Él de noche y de día, hermano, sinceramente. Mire lo que sigue diciendo. Verso 13. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Él le hizo esa casa física para que habitara para siempre. Pero ¿por qué no habitó para siempre? ¿Por qué la casa de Dios está destruida hoy en día? Porque el pueblo de Dios, su pueblo, abandonó a Dios. Se empezó a servir a dioses ajenos. Sus líderes, su rey, no permaneció en la ley de Dios, sino que se desvió su corazón. Y todo lo que le sucedieron, después fueron todos consecuencias de pecado por no arrepentirse, hermano. Y vivir para Él. Ahora dice, verso 14, dice, y volviendo el rey su rostro,
bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Hoy en día, hermanos, están sentados en asientos muy cómodos. Están sentaditos, no quieren pagar un precio, no quieren arrodillarse, no quieren humillarse ante la presencia de Dios. Y tampoco quieren estar parados. Mire acá. Y volviendo el rey su rostro, dice, bendijo que a toda la congregación. Le empezó a hablar palabras bonitas, le empezó a alabar al pueblo de Dios. De Israel, dice, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Estaban parados ante la presencia de Dios. Y allí ante la presencia del rey. Y dijo, ahora mire cómo empezó Salomón a orar a Dios y a bendecir a su pueblo. Bendito el Dios de Israel, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo. Ahora dice, bendito sea Dios. Las mismas palabras que habló habló el padre de Juan el Bautista. Bendito sea Jehová, hermano. Aleluya. ¿Y usted cómo empieza la oración, hermano, cuando se acerca a Dios? Se acerca con alabanza. Se acerca adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabándolo, hablando sus grandezas, diciendo lo que Él ha hecho con sus prodigios, milagros y señales. Dándole gracias. O directamente va al grano y le dice, Señor, te pido que me ayudes, que esto y que lo otro, que para aquí, que para allá. O no es así, hermano, como usted se dedica y cómo va al templo de Dios, hermano, y hasta aún le exigimos a Dios cosas que realmente no le tenemos que hacer. Hablar con exigencia. Si Dios es el soberano, hace como Él quiere. Somos nosotros, hermano, que tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Somos nosotros que tenemos que buscar de Dios, hermano, y humillarnos ante su presencia y decir, si el soberano quiere, hágase, Señor, tu voluntad. Todos los días. Amén. Por las misericordias de Él. Amén. Pero Salomón, el rey, dijo, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo, desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre. Él no había escogido nada todavía, pero dice, aunque escogí a quién, a David, para que presidiese en mi pueblo Israel. Cuando Dios eligió a David por rey y lo ungió, porque David, hermano, era conforme al corazón de Dios. Amén. David vivía en su presencia. Él estaba en el campo, hermano, pastoreando a sus ovejas, a las ovejas que tenía el cuidado de él. Él las cuidaba. Y Dios aumentaba maravillas, aumentaba, alabados a Dios, las ovejas, porque Dios era el que cuidaba las cosas, las ovejas de David, del padre de David. Y como él alababa y adoraba a Dios, él tenía cuidado de que no se perdiera ninguna. Y lo hacía estar alerta en el espíritu a David, para que cuando alguna mala bestia venía, él pudiera defender, hermano. Y era Dios que estaba con David, y era Dios que peleaba las batallas con David. Así le ganó a los osos, le ganó a los leones, le ganó a los robadores. Porque Dios estaba con David. Porque la presencia de Dios andaba con David. Porque David tenía un corazón conforme al corazón de él, al corazón de Dios. Un corazón humilde, que lo buscaba de noche y de día. Que sabía cómo llegar y agradar a Dios, hermano. Con cántico, con alabanza. Pero él siempre dependía de Dios. Hoy decimos depender de Dios, hermano, y hacemos nuestra voluntad. Si conocerá a Dios todos los corazones. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Alabado sea Dios. Teniendo un Dios todopoderoso que dio su vida por nosotros, que Amén. fue Jesucristo, amén. Que Gloria a Dios. Él fue que dio la vida para darnos la salvación y la vida eterna. Amén. Más que agradecido tenemos que estar, amén. Gloria a Así Dios. como estaba David, a Dios, amén. Mire por un momentito lo que dice en 1 de Samuel. Dejamos marcado 1 de Reyes 8.
Y vamos a 1 Samuel para atrás. Ahí para adelante. 1 Samuel está para adelante, para atrás. 16. 1 Samuel 16. Verso 1 dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven. Te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Qué le decía Dios a Samuel? ¿Hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Yo lo deseché. Habiéndolo yo, dice, desechado, para que no reine. Ahora llena tu cuerno de aceite y ve, unge al que yo te voy a decir. Ve a la casa de Isaí, porque de uno de sus hijos me he provisto de rey. No le dijo cuál, uno de sus hijos. Y allí estaba ese niño, ese adolescente que estaba en la presencia de Dios y que habían descartado todos los otros mayores. Que era el que obedecía a su porque padre. Era el que hacía las cosas correctas delante de Dios. Obedecía. Porque era obediente. Alabado sea Dios. Por eso dice, vamos a 1 Reyes allí, capítulo 8, gloria a Dios. Verso 17, y dice: y David, mi padre, dice Salomón, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y aquí empezó, hermano, a decir y a hablar no solamente a todo el pueblo, sino también en presencia de Dios, lo que la historia un poco, lo que había de acontecer, lo que yo le había dicho al principio de la prédica. Dice así: pero Jehová Dios dijo a David mi padre, y David mi padre, perdón, dice verso 17, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová de Israel. Ahora, tuvo la intención David de edificarle casa, porque él se dio cuenta de la grandeza que le había hecho Dios a David, y había mejorado y había prosperado, y hasta una casa de cedro tenía. Pero cuando él miraba la casa donde Dios vivía, estaba bajo tienda. Nunca Dios dijo: háganme una casa. David sintió en su corazón de hacerle una casa a Dios, sabiendo que cualquier casa física que pudiera hacer el hombre no llenaría, porque ¿quién puede contener a Dios, hermano, en una casa hecha de mano de hombre? Porque Él es grande. Es grande. Y cuando decimos grande, Él es grande. Dice: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mi pie. ¿Dónde está la casa que me han de edificar para mí? Como diciendo, ¿dónde? ¿Qué casa me pueden edificar a mí si yo me estoy sentado en el cielo y mis pies están sobre la tierra? Ahora, hermano, hoy en cada corazón se mueve el Señor. Porque gracias al Espíritu de Dios, gracias al Consolador que Cristo envió en su nombre, alabado sea Dios, para todo aquel que cree en Él, que no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice que cuando viene el Espíritu Santo, viene Cristo y viene Dios Padre a nuestro corazón e iban a cenar con nosotros si nosotros andamos guardando sus mandamientos. Iba a estar con nosotros. Iba a estar con nosotros para siempre, aun cuando fallemos. Ahora digo yo, si como vos decías ahí, el Señor es grande, el cielo es el trono y los pies es la tierra. Grande nuestro Dios. Si tenemos ese Dios tan grande, ¿no podrá cambiar nuestras vidas? Amén. ¿Cómo que no? Él cambia todo, tiene que ser todo nuevo. Somos nosotros que lo limitamos, lo hacemos chiquito, porque si lo tenemos y es grande en poder, es grande en sanidad, es grande en todo Él. Amén. ¿Cómo nosotros no le vamos a dar toda nuestra vida para que Él arregle todo?
para que Él sane todo, para que seamos libres de todo. Si realmente tenemos al Señor, hermano y hermana, Él hace todo nuevo, Él arregla todo, porque Él lo tiene todo en su mano, ¿amén? Gloria a Dios. Su poder es ilimitado, es grande, que no podemos, las misericordias de Él y lo grande que Él, no lo podemos conversar, no lo podemos hablar, porque Él se manifiesta Amén. en todo, porque Gloria a Él es Dios. grande en poder, amén. Grande en Y misericordia. misericordia, amén. Lo que pasa es que el ser humano limita mucho a Dios. No lo deja obrar al Señor realmente. ¿Cómo lo limitamos? Porque nosotros queremos hacer y mandar a Dios a nuestra voluntad. Y no le damos la libertad necesaria para que Él haga como Él quiera. Quiera, sí, amén. Porque Él es así, hermano. Él es el soberano, Él hace como Él quiere. Y yo me tengo que abandonar en su voluntad. Me tengo que abandonar en sus brazos para que Él haga conforme a lo que Él quiera en mí. Claro. Pero tengo que creer. Muchos dicen, ¿no? Allí en Hebreos 10:25 nos habla, dice, no dejar de congregar como algunos tienen por costumbre, y más cuando aquel día se acerca. Amén. Hoy en día, hermano, estamos en la gracia. Sabemos que Dios no se limita, no habita en templos hechos de mano, pero sí nos dio un punto de partida. Claro. Porque si habla de que tenemos que dejar de congregar, entonces si yo dejo de congregarme, ¿cómo puedo alimentar mi alma? ¿Cómo puedo alimentar mi espíritu si yo en mi casa oro a los bandidos, leo la palabra a los bandidos, no tengo tiempo para meditar y pensar en el Señor, ni tampoco estoy en su presencia? Y tampoco tengo comunión con el pueblo de Dios, con el cuerpo de Cristo. Amén. Porque los que aman a Dios, dice la Biblia en Romanos 8, todas las cosas nos suceden para bien. Claro. Y estos son conforme a los que son llamados a su propósito. Entonces, hermanos, si yo amo a Dios, todas las cosas que me suceden para bien. Porque yo tengo que ver que sacar lo positivo, hermano, de algo negativo que pasa en mi vida. Amén. Porque yo amo a Dios. Sí. No que Él me amó a mí, porque ella me amó desde la fundación del mundo. Claro, Ahora yo Dios tengo sí. que amar a Dios. Amén. Y si yo amo a Dios, tengo que guardar sus mandamientos y tengo que andar en el Espíritu. Ahora dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que andan, a los que creen en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Ahora, ¿qué es lo que andar en la carne? Usted lea Gálatas capítulo 5, 16 en adelante hasta el verso 21 y ahí usted va a ver las características, cómo andar en la carne. Andar, vivir y preocupados en la carne. Y si nosotros vemos los frutos del Espíritu, es la misma semejanza de Cristo que tiene que morar en mi vida y yo tengo que reflejar a Cristo en mi vida y en mi modo de meditar, en mi modo de hablar, en mi modo de caminar, en mi modo de manejarme con los demás y hacia los demás. Que sea nuestra guía, ¿no? Amén. O sea, que Él sea nuestra guía en nuestro vivir, amén. Pero si yo dejo de congregarme, Y claro, yo no puedo alimentar a mi espíritu. Por más que ore en casa, por más que lea la Biblia en casa, o por más que escuche el culto, la reunión en casa, ¿no es lo mismo? no. A su nombre sea la gloria. Porque yo tengo que vivir en comunión con Dios todo el día, las 24 horas. Tengo que estar 24/7 en comunión con el cielo para vivir en el Espíritu y andar en el Espíritu. Si no, ¿cómo vamos a sentir lo que sienten un hermano o una hermana? ¿Cómo podemos andar en el Espíritu y poder discernir, hermano, entre lo bueno y lo malo? Alabados a Dios, que a veces viene disfrazado, hermano, con engaño y falsedades. Yo tengo que andar en el Espíritu, tengo que andar en comunión con mi Dios. Y si yo no ando en comunión con mi Dios todo el día, ¿cómo puedo andar en su presencia? ¿Cómo puedo vivir en el Espíritu, hermano, sin estar invocando su nombre? ¿No dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo? Amén. ¿No nos dio un nombre sobre todo nombre, que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra? ¿No nos dio ese nombre para que lo adoremos y lo busquemos a Él?
que no nos tenemos que preocupar por nada, ni por nada tenemos que estar afanosos aquí en esta tierra, porque todo tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Claro, porque nuestras preocupaciones Él las tiene en su mano, ¿no? Nosotros tenemos que seguir buscando de Él y haciendo las cosas de Él. Entonces nos olvidamos, hermano, que nosotros cuando nos reunimos, nos tenemos que reunir como congregación. Amén. Para buscar de Dios, y no nos reunimos para bien, sino para mal. Y si no, ¿cómo podemos invocar el nombre de Jesús, hermano? ¿Cómo podemos recibir la comunión de Dios, hermano? Y la presencia de Dios y su palabra si yo no lo busco. Y si no venimos a la luz. Y si yo no vengo a la luz, si Él está en luz, yo tengo que venir a la luz. Sí. Para que vean que mis obras están hechas en luz. Amén. A su nombre sea la gloria. Volvamos allí. Verso 18. Pero Jehová, dice, dijo a David mi padre: cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. No era un deseo malo. Él tenía un buen deseo. Porque quería honrar a Dios. Él tenía todos los materiales para honrar a Dios. Pero lo que no sabía, que David era un hombre de guerra. Que él libró todas las batallas de Israel. Y hasta que no hubo paz sobre todo Israel, y pudiera ascender su hijo Salomón, que era un hombre de paz, que era pacífico. Gloria a Dios. No podía él edificarle casa a Dios. Tuvo ese vivo deseo, porque hasta las medidas le dejó todo a Salomón. Salomón no tuvo que hacer nada, solamente tuvo que edificar, porque Dios le dio las medidas de cómo iba a ser el templo que tenían que hacerle a él. Se la dio a David. David hizo todo, hermano, edificó, hizo los planos, los dibujos, hizo cómo tenía que ir, hermano, y hacerse en la casa del Señor, cómo se tenía que hacer por dentro, por fuera, todo, hermano, todo se lo dio Dios a David. Pero lo único que no le permitió fue empezar a hacer esa obra. Por eso dice: pero tú no edificarás casa, dice el verso 19, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. En el capítulo 5 de Primera de Reyes, gloria a Dios, capítulo 5 de Primera de Reyes, gloria a Dios, verso de 3 al 5 dice: tú sabes, dice, que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová su Dios por las guerras que lo rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo la planta de sus pies. Ahora Jehová mi Dios me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a mi padre, a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Eso es lo que le decía Salomón a Hiram. ¿Y cómo le hablaba, hermano, a Salomón a Hiram? Le hablaba con palabras de sabiduría. Y le hablaba todo lo que Dios le había dicho a su padre David. Porque David se había puesto de acuerdo ya con Hiram para que estuviera apoyando a Salomón. Porque él sabía que tenía que hacer esa casa. A su nombre sea la gloria. Seguimos en 1 Reyes 8. Gloria a Dios. Verso 20. Y Jehová, dice, ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de mi padre, David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y la hizo. Y él se sentó en el trono de David su padre, y empezó a hacer la casa de cedro de la casa de Dios. Y la edificó y la terminó. Y ahora en ese momento la estaban edificando. Y no solamente eso, sino que la estaban dedicando. ¿Para qué eran esa casa? Porque si yo hago una casa
y no la dedico, ¿para qué es? Y si no digo para qué yo estoy haciendo esta casa, o para qué yo le estoy levantando estas 4 paredes, hermano, y poniéndole un techo, ¿para qué es? Dios sabe mis intenciones, pero también nosotros tenemos que saber, la gente, la congregación tiene que saber para qué es la casa de Dios y el templo de Dios en la cual nosotros estamos congregados. ¿Para qué nos estamos reuniendo? Y no solamente para adorar al Rey, sino para conocer sus leyes, claro, para conocer sus estatutos, para conocer su voluntad, para lo que yo tengo que dejar, para lo que yo tengo que absorber. Cuando Jeremías, hermano, se sintió desmotivado, se sintió bajoneado, se sintió, hermano, desanimado, Dios le habló al corazón de Jeremías y le dijo: si te convirtieres y sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero había que hacer algo. Si te convirtieres, dice. Y la gente hoy en día, hermano, quiere irse al cielo, pero sin conversión. Quiere irse para el cielo, quiere irse para el reino de los cielos sin pagar ningún precio. Amando más las cosas de este mundo que a Dios, como Demas. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, verso 21, y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual, alabado sea Dios, en la cual, dice, está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Ahora dice, y he puesto en ella lugar para qué? Para el arca, donde estaba el pacto de Dios para con su pueblo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué había en el arca? En el arca, hermano, estaban las 2 tablas del pacto que hizo Dios con Moisés y su pueblo en el Sinaí. Las tablas de los 10 mandamientos. Las tablas, hermano, de los mandamientos de Dios para con su pueblo. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estaban las 2 tablas de piedra, escrita, hermano, por el dedo de Dios de por delante y por detrás. Estaba la misma presencia de Dios, hermano, y estaba el maná que había caído del cielo durante 40 años, hermano, antes de entrar a la tierra prometida. Dios dice, recoja el maná y va a estar para testimonio ahí. La vara de Aarón que reverdeció. ¿Por qué? Para testimonio, hermano, que él había escogido a la casa de Aarón para sacerdote, para ser sumo sacerdote, hermano, para estar en la misma presencia de Dios, para ministrar al pueblo de Dios. Si no, lea la palabra, hermano. Medite y escudriñe Éxodo. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Sigue diciendo el verso 22. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo. Mire, hermano, el rey, humillándose ante la presencia de Dios, hermano, delante de Dios, pero también delante del pueblo. Y hoy, ¿qué pastor, hermano? Hoy, ¿qué líder se humilla ante Dios, hermano, y delante de su pueblo? Si lo único que hacen, hermano, es para hacerse ver. Todo teatro. A su nombre sea la gloria. Ahora Salomón dice que se puso delante del altar en presencia de la congregación de Israel. Dice, y extendiendo ¿qué? Sus manos en el cielo. Al cielo. Como la palmera. Sí. Que extiende sus ramas al cielo. Cuando el pueblo de Dios, hermano, empezó a pelear contra Amalek, dice que Moisés estaba en la cima de la cumbre,
en la cima de la montaña allí. Y estaba a su derecha Aarón y Hur. Y el otro y Hur a la izquierda, o al revés, no recuerdo bien el orden. Y dice, hermano, que cuando Moisés se cansó, los brazos de Moisés se bajaron al cielo y Amalek empezó a prevalecer sobre el pueblo de Israel. Y cuando se bajaba y cuando lo volvía a subir, dice que Israel prevalecía sobre Amalek. Y esto pasaba, hermano, porque los brazos de Moisés ya estaban cansados, era viejo Moisés. Y necesitaba algo o alguien que se lo sostuviera delante de Dios. Y a veces, hermano, estamos con los ánimos por el suelo y necesitamos a veces hermanos o hermanas que nos levanten el ánimo, que nos ayuden a levantar las manos para poder clamar al Dios vivo para que Amalek no prevalezca. Amén. Que es nuestra carne, nuestra vieja naturaleza. Que Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Y dice, hermano, que cuando se dieron cuenta Aarón y Hur, dice que lo sentaron a Moisés. Lo sentaron a Moisés. Y él le agarró la mano de un lado, y Hur le agarró la mano del otro, y le levantaron la mano. Y así estuvieron, hermano, hasta que Israel mató a todo Amalek, hermano. Y los deshicieron, hermano, a filo de espada, todo Amalek. Y si no hay apoyo, y si no hay personas, hermanos, que te levanten el ánimo, si no hay personas, hermanos, que realmente valga la pena que te levanten el ánimo y que te sostengan los brazos, hermanos, cuando los brazos caídos, hermanos, y las rodillas estén paralizadas, cuando no hayan esas personas, hermanos, que te den aliento. Y lo primero que hacemos somos unos ingratos. Porque para eso venimos a la casa del Señor, para que nos infundan aliento, para que el Señor nos enseñe su palabra, a ver qué es lo que estamos haciendo, si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Pero hay a veces que nosotros las sabemos todas. Pero antes de la caída, dice, viene la altivez y el orgullo, hermano, y la altanería. Que el Señor nos continúe bendiciendo. Amén. A su nombre sea la gloria. Seguimos. Ahora dice, verso 22, luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo, ahora empezó a orar y a clamar a Dios, lo que realmente, y le empezó a dedicar esta casa que él había edificado. ¿Para qué era esa casa? Mire lo que sigue diciendo. Jehová Dios de Israel, porque cada oración va a nuestro Padre Celestial. Sí, alabado sea Dios. No hay Dios como tú. No hay otro Dios como Él. Ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Dice que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Ahí está. Y aquí corazón. Está la clave, hermano. Amén. Porque no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Dice la palabra del Señor allí en Lucas, y no hacéis lo que yo os mando. ¿Cuántas personas hay, hermano, que dicen estar en comunión con Dios? Pero por su pura palabrería y mucha palabrería, pero después, hermano, su corazón. ¿Cómo está su corazón? Porque para andar en integridad y estar delante de Dios necesitamos andar de todo nuestro corazón, como dice acá. Amén. Los que andan delante de ti con todo su corazón. Los que andan delante de Él amando y guardando sus mandamientos. ¿Qué dice en Deuteronomio 7:9? Gloria a Dios. Deuteronomio 7, verso 9, ahora dice del 6 en adelante, un pueblo santo para Jehová. Mire, gloria a Dios. Lo mismo que dice allá en 1 de Pedro, capítulo 2, versos 9 y 10. Ahora dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, que somos, ¿qué? Un pueblo santo. 7:9. Deuteronomio 7:9. Vamos del 6, verso 6, ahí.
Porque tú eres pueblo santo. Ahora, el pueblo de Dios hoy en día se está santificando. ¿Sabe lo que es la santificación? Se está apartando de todo peligro, de todo mal, de todo pecado. Está viviendo una vida de santidad. Para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo que es especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos que os ha querido Jehová y os ha escogido, que vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, y os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Amén. Ahora dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan su mandamiento hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Gloria a Dios. Ahora dice que en persona le va a dar el pago a qué? A aquella persona que no lo ama y que no guardan sus mandamientos. Una persona que desobedece. Si la palabra de Dios nos dice que tenemos que congregarnos, que tenemos que reunirnos. Porque Jesús enseña, hermano. Y no enseña a unos acá y después a otros por allá. Dios quiere que el pueblo de Dios se reúna. Por eso es congregación. Si yo soy templo del Espíritu viviente, del Dios viviente, que soy un pequeño ladrillo, entonces yo tengo que hacer un templo físico uniendo todos los ladrillos vivientes para que la presencia de Dios venga y baje con poder. Amén. Y haga Él su obra. Pero yo cómo puedo estar viviendo en un lugar, hermano. Ahora si usted tiene la estufa prendida y saca un palo prendido y lo aparta del fuego, ¿qué hace? Ese palo que usted apartó se empieza a apagar, empieza a echar humo hasta que después queda cero. Queda frío, se empieza a apagar y se empieza a diluir y empieza a apagarse el carbón y después queda el carbón nada más porque después queda frío porque no se consumió, porque no siguió prendido al otro fuego. Así es cada creyente, hermano, que no se congrega. Así es cada creyente, hermano, cuando se separa de Dios y se separa de Cristo y anda separado de Cristo. Dice en San Juan capítulo 15, separado de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. ¿No? El que está conmigo, el que está en mí, lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Porque va a quedar solo. Sí. Va a quedar apagado, se va a empezar a apagar. Va a empezar a andar más en la carne que en el espíritu. Por más que usted diga una cosa, por más que usted diga o haga cualquier cosa, se va a estar apagando porque ya no va a tener la presencia de Dios vivo. Porque usted va a estar solo, sin Cristo y sin Dios en este mundo. Y va a quedar a merced del enemigo y de sus demonios, que el Señor lo reprenda en nombre de Jesús. A merced de él. Y si usted no se arrepiente y vuelve a los caminos del Señor, va a quedar poseído, hermano, y enajenado. Porque dice que el espíritu inmundo cuando sale del hombre anda buscando por lugares secos, buscando reposo y no lo encuentra. Y dice, y volveré a mi casa. Y cuando entra a su casa, la encuentra adornada y barrida, nada de Cristo. Y dice que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Porque entran 8 espíritus, hermanos, peores que el que tenía adelante. Y hoy, ¿cómo está terminando la iglesia? Enajenada. Haciendo cosas que no tiene que hacer. ¿Por qué? Porque se está separando de Cristo, de la protección de Dios, por hacer su voluntad y no la voluntad de Cristo. Por no estar congregando, hermano, porque si Dios permite un lugar para llevar su nombre,
para poder congregar, para poder meditar en su palabra, es ahí donde Dios nos quiere ver. Es ahí donde Dios nos quiere ver si nosotros participamos o no participamos. Es ahí cuando vemos que el amor que tienen las almas por Dios, por su Creador. Que el Señor nos ayude, hermano. Porque para algo dejó estampado esto el Señor en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Hay muchos fariseos hipócritas, hermano. Hay mucha raza de víboras, generación de víboras, hermano, dentro de los templos. Hay mucha cizaña dentro de los templos. Como también hay trigo. Pero hay que saber diferenciarlo uno con lo otro. Y tenemos que ser pacientes. Porque cuando venga el fin del siglo, cuando venga a juntar las ovejas de los cabritos y venga la separación, unos irán para el cielo y los otros irán para el derecho, para el infierno. Santo Dios. ¿Por qué no podemos entender todo esto, hermano? Porque cuando yo vengo a congregar, no es para ver cómo están los hermanos o como a ver cómo yo estoy. Es para venir a adorar al Rey. Gloria a Dios. Es para que la presencia de Dios baje, para que la presencia de Dios se manifieste y nos hable directo al corazón y nos cambie y haga un milagro en nuestra vida. A su nombre sea la gloria. Ahora, Primera de Reyes, capítulo 8, verso... Gloria a Dios. Verso 24. Dice, que has cumplido a tu siervo David mi padre lo que prometiste, lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo, no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado delante de mí. Y ahí le estaba diciendo la petición. Ahora, Señor, confirma tu palabra que le diste a tu siervo David, que nos sentemos, dice que no faltará varón delante de ti que no se siente, que ande en tu presencia, que le hiciera casa estable. Pero el Señor después, como vimos, hermano, en el capítulo 9, que le dijo, pero si tus hijos guardaren mis mandamientos y anduvieren delante de mí en integridad, yo andaré con ellos. Pero si no... Claro. Pero Dios tiene misericordia y espera que esa persona o que ese rey o que esa persona se arrepienta para de vuelta volverlo a traer en el redil. Pero hay que convertirse, hay que arrepentirse en serio. Por eso muchos apartados no pueden volver porque no se arrepienten en serio, se arrepienten de labio. Y el arrepentimiento tiene que ser genuino. A su nombre sea la gloria. Verso 25. Ahora pues, verso 16, perdón. Ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Como diciendo, Señor, si tú estás sentado en el cielo que es tu trono, y la tierra es el estrado de tus pies, cuánto menos esta casa insignificante que te la dedicamos a ti, vendrás a ti y morarás aquí. Porque nosotros podemos edificar una casa aquí en el terrenal, pero ¿entrará realmente Dios ahí en ese lugar? Y hoy, ¿cuántos han dedicado el templo donde se están congregando? Y hoy Dios no está en ese lugar. Por más que lo invoquen, por más que hablen, por más que prediquen, porque si su vida no andan en integridad amando a Dios y no andan delante de Él como alabados a Dios, realmente con toda la integridad de su corazón, guardando sus mandamientos, Dios no puede habitar, hermano, ahí. Verso 28. Con todo,
dice, tú atenderás a la oración ¿de qué? De tu siervo. Y a su plegaria. ¿Dónde? Hecho en el templo. Porque para eso se dedicó este lugar. Para casa de oración. Y se ha perdido la noción, se ha perdido el eje, se ha perdido, hermano, la manera de mirar, hermano, del creyente. Porque hoy se reúnen, hermano, ¿para qué? Para mirar un video, para mirar esto, para mirar lo otro, para hacer un teatro, para comer, para festejar el cumpleaños a fulano, a mengano o a sultano. Y la reunión, el punto de congregar, se hizo para oración. Ahora, cuando tú te congregas, hermano, haces oración. ¿Estás orando? ¿Están manteniendo el fuego del altar ardiendo? Porque el altar de Dios, hermano, tiene que estar siempre prendido. El fuego siempre tiene que estar prendido en el altar de Dios. Sacar escombros, hermano, sacar ceniza y el fuego tiene que estar siempre encendido para que no se extinga. ¿Qué haces en el templo que le has dedicado, el lugar, el espacio que le has dedicado a Dios? ¿Qué haces ahí? Que el Señor nos ayude. Ahora dice, con todo tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti. Ahora, ¿este lugar se hizo para qué? Para oración, para estar orando en la presencia de Dios y también para estar bendiciendo y escudriñando su escritura. ¿Y se hace eso? Porque ¿para qué dedicaste el templo? ¿Para qué dedicaste el lugar donde estás congregado? ¿No es para orar? Entonces, si mi casa será llamada casa de oración, ¿qué le has convertido? ¿Qué le has hecho a esa casa? Gloria a Dios. Solita la palabra nos habla, ¿no? Muchos tienen conciertos. El lugar donde se reúnen Sí, para congregar. Gente, Pero ¿y dónde está la palabra? ¿Dónde está la presencia de Dios? En el relajo no puede estar en la presencia de Dios. Verso 29. Que estén atentos tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oiga la oración que tu siervo haga en este lugar. Ahora dice que estén tus ojos abiertos de noche y de día. ¿Sobre qué? Sobre esta casa, sobre lo que se hace en la casa de Dios. ¿Y cómo no oírse, hermano, el Señor y su Espíritu? Si se están haciendo cada abominación, hermano, en los templos. Si se están haciendo cada chanchada en los templos. De noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, el del cual has dicho, mi nombre estará allí. Ahora, este no es el nombre donde Dios se va a estar, hermano, porque es un templo para Dios. Es un lugar, no un lugar tan sagrado, sino que es un lugar apartado para que las almas vengan y empiecen a orar y estén en comunión con Dios. Pero usted dígame, hermano, cuando vienen los hermanos y las hermanas, se empiezan a saludar unos a otros. ¿Y dónde está la oración? Que empiezan a orar, con luchas, con pruebas, con dificultades. No sé la guerra, lo que pasé esta semana. No sé la guerra que tuve para venir a buscar de Dios. Pues cuentan toda su vida a un hombre o a una mujer, a un hermano o una hermana, antes de venir y derramar su corazón ante Dios, que es el único que lo puede salvar y el único que le puede ayudar. Amén. ¿Qué nos dice Santiago? Vamos por un momentito a Santiago allá. Capítulo 5. Verso 13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué tiene que hacer? Haga oración, dice. Haga oración.
Hay una pregunta y una respuesta. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Y cuántas personas afligidas de repente podemos tener? ¿Y están orando? ¿Hacen oración? ¿Está alguno alegre? ¿Canta alabanza? ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndoles con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Pero dice, llamad a los ancianos y ungirlo con aceite. Hay que llamar a los ancianos, porque para eso están los ancianos, para ungir con aceite, porque tienen la autoridad, ungiéndolo en el nombre de Cristo. Y si yo me unjo, no siendo nada, no me estoy autoproclamando a hacer algo que Dios no me llamó, ¿para qué está la autoridad? ¿Amén? ¿Para qué está la autoridad de Cristo? Puesta por Cristo. En algunos lados, hermano, está para un juguete nada más. Porque está como un cuadro, está como el cuadro colgado en la pared. Está para adorno. Porque después hacen y deshacen a la manera de ellos los feligreses. Y acá tenemos un orden. Si está alguno enfermo, llame a los ancianos y únjalo con aceite, y la oración de fe salvará al enfermo. No dice que yo me tengo que ungir. O dice que me tengo que ungir. Ungite y la oración de fe salvará. ¿No dice llame a los ancianos? Y entonces, ¿qué estaremos haciendo mal las cosas? ¿Y por qué no podemos oír la palabra, hermano? ¿Por qué no le hallamos cabida a la palabra de Dios y hacemos cualquier cosa? Después nos va como nos va. Su nombre sea la gloria. Volvamos de vuelta a Primera Reyes. Pero eso dice, verso 30. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. No dice que yo tengo que orar en mi casa para que Dios me vea. No, hermano, acá dice, oye pues la oración de tu siervo y de todo y tu pueblo cuando oren en este lugar. Está hablando del templo. Cuando vengan al templo y oren en este lugar, escucha, oh Señor, en el lugar de tu morada, allí en los cielos, tú que estás en los cielos, tú vas a escuchar las oraciones que se hacen en este lugar. Por eso nos manda a congregar el Señor. Porque todo tiene un orden. Sí. A su nombre sea la gloria. Por eso la iglesia está como está. Y después nos preocupamos, nos andamos diciendo, ¿y por qué Dios no me puede bendecir? ¿Por qué Dios no me da, no me bendice? Si yo tengo en poco lo que dice la Biblia, y no la estudio, y no la escudriño, me quedo con todo lo que me digan los hombres, o me enseñen los hombres. Y si el hombre te falla, si no hay más remedio, hermano, yo me puedo ungir con aceite. Si no hay más remedio, no hay un anciano que pueda orar por mí. Bueno, Señor, como tú me has dado la responsabilidad y tú me has dado el poder, oramos, Señor, pongo mis manos, me unjo con aceite. Pero si no, hermano, yo puedo delegar. Si tiene que haber anciano y tiene que haber anciana, tiene que haber gente, hermano, que esté dispuesta a orar. Pero todo tiene un orden. Uy, si no, ¿sería un vivo relajo esto? Como él lo es ahora. Por eso la iglesia carece de poder. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento, haciéndole jurar, viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Ahora dice, si alguno pecare contra su prójimo y vienen a la casa de Dios y le toman juramento, y viene ese juramento a la casa del Señor, tú
el Señor dice, tú oirás desde los cielos y juzgarás delante, dice, y actuarás. Y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. ¿Y dónde están aquellos que tienen pleito con hermano contra hermano, viniendo al templo a orar y a ser bendecidos por Dios y presentar ese pleito que tienen entre hermanos delante de Dios? Si lo juzgan entre ellos y se sacan los ojos entre ellos, eso no andar en carne y andar, hermano, en la carne y andar en envidia y en pleito y en cosas semejantes, como lo dice Gálatas. Amén. Las consecuencias de andar en la carne. Por eso el enemigo, hermano, tiene tanta autoridad hoy en día, hermano. Por eso se está yendo mucha gente, hermano, y se está yendo mucha juventud, hermano, para el infierno, porque la iglesia, hermano, está careciendo de poder, porque no tiene un orden, porque está haciendo un vivo relajo, aún mismo dentro de la casa del Señor, donde se tiene que manifestar la presencia de Dios y no se manifiesta. ¿Por qué? Porque hay pecado, hermano. En la congregación hay pecado. Por eso, hermano, no se manifiesta el Señor como se tiene que manifestar. Su nombre sea la gloria. Si tu pueblo Israel fuera derrotado delante de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y oraren, y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y lo volverás a la tierra que le diste a sus padres. Ahora, si Israel fuera derrotado, si cualquiera fuera derrotado, hermano, por el enemigo, y empezáramos a caer delante de personas que a veces se señorean de ti, por haber pecado, dice, contra Jehová, contra Dios, contra ti, y se volvieren a ti y confesaren tu nombre, y vinieren al templo, hermano, y confesaren tu nombre, y se arrepintieren de lo que han hecho, y oraren, dice, y te rogaren, y suplicaren en esta casa que los perdones, dice, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y lo volverás a la tierra que diste a sus padres. Eso era en la antigüedad, y se salían justificados con tan solo de ir al templo a orar y hablar y andar en integridad de corazón y decirlo como son realmente las cosas, en verdad. Y ahora que tenemos Jesucristo, ahora que tenemos que andar a la luz de la palabra, vamos a dejar por aquí, hermano. Si tú has pecado delante de Dios, si has cometido pecado y no lo has confesado, y quieres volver a la iglesia, quieres volver a la congregación donde la dejaste, solamente Dios te pide algo. Hijo mío, hija mía, dame tu corazón. Confiesa hoy donde estás ahí y pídele perdón a Dios. Confiesa tus pecados, pídele perdón a Jesucristo y arrepiéntete en serio. Y hazle esa oración en serio a Dios. Y Dios es amplio en perdonar. Y después ven, hermano, ven a la casa de Dios. Y ven y regocíjate con tus hermanos. Y ven, hermano, y escucha y sé, alabado sea Dios. Y sé honesto con Dios para que Dios se manifieste en tu vida, que transforme tu vida. Que el Señor continúe bendiciendo, hermano. Y que Dios te bendiga. Por eso Dios nos manda, Jesucristo nos manda a escudriñar las Escrituras. Porque para eso se consagró este lugar, para que Dios oyera las oraciones. Y en cualquier lugar que nosotros fuéramos y oráremos a Dios mirando hacia el templo o mirando hacia el templo donde se sienta Dios en el trono, allí levantando nuestras manos santas sin ira ni contienda, Dios va a atender nuestra oración porque lo hacemos de todo nuestro corazón y lo hacemos sabiendo lo que dice su palabra y como está escrito. Que el Señor te continúe bendiciendo. Dios te bendiga ricamente. Amén.